Bien, vamos a entender este conflicto ayudados de la geografía. El mapa que estamos viendo es Europa, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. El bloque en rojo es el Pacto de Varsovia, que son los comunistas, y en azul el bloque capitalista, que conformaría a algunos de ellos la OTAN. Vemos en azul más claro a España, que en aquel momento no entra a este pacto porque estaba gobernada por Franco, era fascista. Suiza y Suecia, que permanecían neutrales, al igual que Irlanda. Finlandia, que ya había tenido una guerra, la guerra del invierno en contra de Rusia poquito antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, no entran al pacto de la defensa. Alemania, que obviamente queda dividida, es el botín de guerra. La República Federal Capitalista y la República Democrática queda del lado de la URSS, en esto que Churchill llamaría el telón de acero, y que hubo mucha hipocresía porque, por ejemplo, cuando Stalin y Churchill se reúnen, la historia cuenta que por debajo de la mesa se escribieron qué países iban a intercambiar. Si usted nota, Grecia queda del lado comunista, pero está pintado de azul. Era muy importante para Occidente mantener su cuna cultural y también su conexión con Asia, en este caso con Turquía, para no dejarla aislada. La moneda de cambio fue Polonia. Churchill, ya cuando estaban en lo último de la guerra, en las definiciones, sabían que Hitler tarde o temprano iba a caer. Él le dice que le cedería Polonia si Stalin le cedía Grecia. Por eso Grecia usted lo ve de este lado del bloque comunista, sin ser dominado por ellos, así como si los países fueran piezas de un juego común. Y vemos, por ejemplo, hasta dónde se extendía la República Socialista Soviética. Esta unión pues llegaba prácticamente a la mitad de Europa. Yugoslavia, que aquí no lo hemos pintado de un rojo fuerte porque Josip Broz Tito va a conformar lo que fue el tercer mundo. El tercer mundo originalmente eran los países que no estaban ni alienados con Estados Unidos y el bloque capitalista, ni con Rusia y el bloque comunista. Si era comunista Josip Broz Tito, si era comunista Yugoslavia, pero en su caso, por ejemplo, con Nasser de Egipto o con los de Indonesia, ellos formaban otro bloque que era el no alienado. Bien, entonces esta era la influencia de Rusia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver ahora cómo han cambiado las tornas. Posteriormente a la caída de la Unión Soviética, al principio de la década de los 90, hay un cambio totalmente de situación. Muchas naciones se independizan. La Unión Soviética está formada por muchísimas repúblicas. Entre ellos se crean dos estados tapón. ¿Qué es un estado tapón? Es la creación de un país que va a servir como contención entre dos potencias. Ejemplo de ello es Uruguay, que fue creado para mediar la tensión entre el gigante brasileño y el gigante argentino en Sudamérica. En este caso, Bielorrusia es creada para servir como estado tapón juntamente con Ucrania entre lo que es ahora Rusia y el resto de Europa. Pero ya con Alemania unificada, la entrada de España a la OTAN, por ejemplo, ya va cambiando la situación. La guerra en los Balcanes también transforma esta región y de ahí surgen 6 países nuevos. Actualmente algunos de ellos quieren entrar a la OTAN, ahorita lo vamos a ver, pero vea cómo cambia la situación. Entre los que se independizan de Rusia, no solamente está Bielorrusia, que va a mantener a un dictador, Lukashenko, que es fiel al Kremlin, y Ucrania, que prefiere ser un tipo más de democracia y que ahora es el punto de conflicto. También están Lituania, Estonia y Letonia, que son los países bálticos. Culturalmente ellos son germanos, son alemanes, son báltico-alemanes, que son algo así como una fusión entre germanos y eslavos polacos. Estos países también siempre han sido un punto de conflicto entre Rusia y Europa, porque han estado pasando a un lado o a otro, pero desde la caída de la URSS han logrado independizarse y entraron a la OTAN. Polonia entró a la OTAN, República Checa y Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que antes estaban dentro de la esfera de acción de la Unión Soviética, también han entrado a la OTAN. Mismo caso de Hungría y mismo caso, por ejemplo, de Croacia y de Eslovenia. Entonces la OTAN es muy notorio cómo ha ido creciendo en su esfera de influencia y ha ido arrinconando a Rusia. Todos estos países que vemos en este color verde tienen bases militares de la OTAN.
si tú quieres meterte a Ucrania, entonces prácticamente estarías tocando la puerta de Rusia. No se busca darle una justificación a lo que está haciendo Rusia. Realmente Putin ha hecho todo un teatrito para frenar a la OTAN, pero también la OTAN se ha comportado de una forma irresponsable. Nosotros podemos ver la distancia entre Kiev y Moscú, la capital de Ucrania, y la capital de Rusia, es prácticamente la puerta. Por eso Bielorrusia es la única dictadura actual en Europa, porque Lukashenko ha sido fiel a Moscú, le está sirviendo para lo que fue creada, un estado tapón. Pero Ucrania no ha cumplido ese papel que históricamente le fue delegado. La península de Crimea, que fue por allá del año 2014-2015, anexada a Rusia bajo un referéndum que tuvo más del 50% de la población, de la aprobación de su población, ahora pertenece a la Federación Rusa, antes era de Ucrania. Lo mismo está pasando con Donetsk y Lugansk, son repúblicas pequeñas dentro de Ucrania, pero con mayoría rusa parlante, y quieren unirse a esta federación. Lo que hizo Putin hace poco, una forma muy fastuosa de declarar la guerra, reuniéndose con sus ministros en ese salón tan impresionante, pues fue para reconocerlas y posteriormente darles más apoyo militar, porque ya había soldados rusos en este lugar. Pero ahora lo que hizo Putin es lanzarse sobre todo Ucrania, que es un territorio bastante grande, incluso más grande que Polonia, es más grande que Austria o Eslovaquia juntas, es más grande que Hungría o que Rumania, pero es prácticamente proteger su esfera de influencia político y militar. Y esto no puede ser tomado a la ligera, porque Rusia es el país con más armas nucleares, tiene más de 6,000. Entonces la OTAN, al querer aceptar a Ucrania, y Zelensky al estar tan empecinado en entrar a la Organización del Atlántico Norte, pues es prácticamente tener en toda esta área bases militares muy cerca de Moscú. La situación no es tan sencilla. Por este tipo de tratados se encuentra una situación bastante delicada. Bosnia-Herzegovina, que está ahorita en amarillo, es un aspirante a entrar a la OTAN. Va a ser muy difícil que lo acepten porque tienen problemas internos muy complicados. Es un país formado por 3 grandes bloques étnicos: los bosniacos, que son de fe musulmana, los serbios, que son de fe ortodoxa, y los croatas, que son de fe católica. Y actualmente están cada vez más tensas las relaciones entre los 3 poderes de este país. Acá tenemos otro país en amarillo, que es Georgia. Rusia tuvo guerra con Georgia hace poco, allá por el 2007-2008, la guerra de Osetia y Abjasia. Estas 2 pequeñas repúblicas se independizan de Georgia, Rusia las reconoce, entran en conflicto, pero Georgia ha sabido de una manera muy inteligente no adherirse ni a la OTAN ni tampoco dejarse absorber por Rusia. Su petición está sobre la mesa, pero Occidente no hace tanto escándalo respecto a Georgia porque su ubicación geográfica pues prácticamente no les da mucho. Tienen a Turquía, que es el acceso al Mar Negro, aunque Putin tiene Crimea y eso le da acceso al Mar Negro y salida al Mar Mediterráneo, pero ellos también tienen Turquía y Turquía puede controlar el acceso o la salida en el estrecho de Dardanelos. Entonces, por eso el mundo occidental como que no le hizo mucho caso a Georgia, como está haciendo ahora un gran escándalo por Ucrania. No me refiero a que Ucrania sea algo que debemos menospreciar, pero todo el aparato mediático actual para mostrar a los rusos como demonios y a los ucranianos pues como un pueblo que está siendo avasallado no es tan real. Los ucranianos están siendo llenados de armas por todos estos países, e incluso antes de la invasión Zelensky permitió de forma directa o indirecta la llegada de grupos radicales neonazis a esta zona del Donbass para frenar el avance y el apoyo de los rusos. Entonces vea, la situación de Ucrania es muy complicada. Al querer unirse a la OTAN pues prácticamente sería como un cuchillo en las entrañas de Rusia, y no solamente está cerca de Moscú, prácticamente está cerca de su zona de más poder, la zona del mar Caspio, la zona de los Urales. O sea, prácticamente es tener en las narices de Putin un arsenal militar que este dictador, porque no hay otra palabra para describir al presidente de Rusia, pues no va a tolerar. Entonces, con esta explicación geográfica espero que nos quede un poco más claro por qué la situación tan complicada en Europa, que nosotros solemos ver como un continente ideal, como el primer mundo, pero que cuando echamos mano a unos pocos mapas y a una explicación
geopolítica, entendemos que están muy pero muy fracturados. Alemania, por ejemplo, ahorita ha sido entre tibia y entre decidida, porque ellos le compran el gas a Rusia. El gas antes entraba por Ucrania, pero ahora está entrando por otro ducto que los rusos han construido. Por eso han sido un país un poco más tibio, porque Alemania no tiene tecnología nuclear para producir su consumo de energía. De hecho, están abandonándola. Desde lo que pasó en Fukushima, Merkel metió la política de ir abandonando la energía nuclear y entonces dependen del gas ruso. Caso contrario a Francia, que es uno de los países con tecnología nuclear más avanzada y que por lo tanto pues ellos de Rusia no dependen mucho, como es el caso de Alemania. Llamó la atención que Rusia se centrara mucho en recuperar Chernobyl, porque Zelensky también en algunas de las declaraciones que había hecho, pues incluso llegó a mencionar que Ucrania estaría interesada en reactivar su programa nuclear. Cuando Ucrania era parte de la URSS, la mayor parte de las bombas nucleares de Rusia estaban en Ucrania. Cuando se independiza Ucrania, una de las condiciones fue que devolvieran las ojivas nucleares a Rusia, pero mucha de la infraestructura para producción de bombas sigue activa en Ucrania. Bueno, un saludo de su amigo el Burro Benjamín. Nos vemos en un próximo video.